¿Eres consciente que lo que pasa las próximas semanas puede marcar tu vida por los próximos años? Realmente vamos a ver una aceleración de la realidad y del mundo que nos va a dejar perplejos. Tenemos dos grandes cometas ocurriendo al mismo tiempo. La realidad está cambiando y no puedes seguir actuando como lo hacías antes. ¿Vas a aceptar esta energía o te vas a resistir a ella? En esa resistencia vas a sentir que eres arrastrado por esta energía, sintiéndote desilusionado, frustrada, enojado. ¿Cómo poder fluir y aprovechar estos días de agosto que son claves, realmente claves para nuestro futuro? Te voy a dar toda esta información en este video. Te lo voy a dar todo lo que necesitas saber. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de los tránsitos de la primera quincena del mes de agosto. Y básicamente podemos decir que astrológicamente el mundo se está volviendo loco. Loco desde lo nuevo, desde lo creativo, desde lo rupturista. Es como cuando las películas de ciencia ficción aceleran a la velocidad de la luz y vamos hacia algo absolutamente nuevo que nos sorprende. Porque lo que estamos viviendo la primera quincena de agosto, y va a seguir como menos hasta el 16, en realidad la máxima tensión de esto, es una aceleración de la realidad como no hemos visto hace mucho tiempo. O sea, realmente, porque más allá de que están todos los planetas transpersonales en signos nuevos, se están produciendo dos cometas al mismo tiempo. Cometas son alineaciones energéticas de mucha fluidez y aceleración. ¿Ya? Ya cuando hay uno en el cielo, cuando solamente hay uno, tú dices, wow, ¿qué está pasando? Que se están moviendo tanto las cosas, están haciendo tanto suceso, hay tanto descontrol de cierta manera. Pero cuando hay dos, y ya lo vamos a hablar, es que realmente el cambio está llegando de una manera impresionante, que nos está, y básicamente lo que estamos viviendo son situaciones nuevas. Esto es sumamente importante de comprenderlo, porque he preparado un PowerPoint, realmente tengo un PowerPoint larguísimo, donde les voy a dar un montón de guía, un montón de consejos, un montón de explicaciones para cómo poder aprovechar esto. Pero un tema central de comprender es que estamos siendo expuestos a una nueva vivencia de realidad. Cambió el escenario, estamos en un nuevo escenario, y lo que estamos viviendo es qué tanto me adapto a este nuevo escenario, qué tanto de mi antiguo yo se tiene que morir para adaptarse a este nuevo escenario, qué tanto de mi antigua identidad tengo que dejar atrás para adaptarme a este nuevo escenario. Y obviamente vamos a ver que van a haber distintos tipos de personas. Hay personas que me han dicho que están súper felices con todo lo que la vida le está proponiendo en este minuto. Me encanta. Hay otras personas que están por el otro lado en un estado de mucho dolor y de mucha resistencia. O sea, no están pudiendo aceptar lo que la vida les está proponiendo. ¿Ya? Otros que están muy enojados y frustrados también porque sienten que las cosas no están ocurriendo como quieren que ocurran. Cuando, ya lo he dicho y lo voy a volver a decir, no se trata de que las cosas ocurran como queremos. El ego no tiene ningún poder acá en esta situación. Otros que sienten que avanzan, por un lado, pero no del todo como quisieran. Es como que avance y retroceso. ¿Por qué es tan importante entender que el ego no tiene ningún poder? Porque estos cometas tienen algo en común. El triángulo de Urano con Neptuno con Plutón está activo. Y cuando tenemos tanto movimiento energético que involucra a los transpersonales, tenemos que entender que no tenemos ningún poder para tratar de cambiar la realidad en este momento. No hay poder para tratar de cambiar la realidad. Porque son energías mucho más poderosas que tu yo individual las que están ocurriendo en este momento, que nos están movilizando una nueva etapa. Es como que estuviéramos fluyendo por un portal donde realmente yo básicamente no puedo frenarme, me puedo tratar de agarrar, pero la corriente va a ser muy fuerte y me va a arrastrar igual y capaz que hasta me quiebre la mano tratando de agarrarme. Entonces, en este movimiento de aceleración, lo que yo puedo hacer es tratar de orientarme en ciertas direcciones para ir hacia donde, para ver hacia dónde me puedo ir moviendo. ¿Me entienden? O sea, yo básicamente mirando, estando presente, alineado en mí,
puedo ir viendo hacia dónde va el mundo, la vida, y puedo ir eligiendo ciertas direcciones. Pero para poder hacer eso, que se los voy a explicar, que es básicamente el eligiendo líneas de tiempo, tenemos que cambiar mucho nuestra forma de ser. Básicamente, lo dije en el video anterior y lo vuelvo a repetir. El éxito, entre comillas, no sé si podemos decir la palabra éxito, pero ya, digamos, el entender el proceso implica realmente comprender que mi antiguo yo no puede tomar las decisiones hoy. Que si tomo las decisiones desde mi antigua identidad, de mi antigua forma de ser, de mi antigua forma de comprender el mundo, desde mis miedos antiguos, no va a funcionar. Porque el cambio más importante en este periodo, acuérdense de esto y se los voy a explicar mucho más, pero estamos en un periodo de inicio previo. Son los primeros 2 meses de la nueva energía y después a partir de septiembre vamos a ir retrocediendo a la antigua. Es más que obsesionarte con cambiar tu vida, pensando que cambiando tu vida vas a ser feliz, es cambiarte a ti misma por dentro. ¿Qué es fundamental de entender? Y esto fue algo que yo sentí mucho ayer que estuve caminando, conectándome, y me llegó como la sensación de que este mensaje es muy importante de entender. Se está anclando una nueva energía en la Tierra, una nueva realidad. Es recién el paso de un proceso que tiene 1000 pasos, estamos en el paso 1. Está anclando una nueva energía. No tenemos idea hacia dónde va a ir esa nueva energía, ¿ya? Esta energía se está anclando en el mundo y se está anclando en tu vida. Estamos en un momento muy ariano porque está Saturno y Neptuno en los primeros grados de Aries. ¿Qué significa esto? Que como tú actúes estas semanas, realmente como tú actúas esta semana, ya lo dije, en resistencia, en frustración, en victimización, en odio, en tristeza, o en alegría, en entusiasmo, o con fe. Con fe por último sin entender nada, pero digo, bueno, voy avanzando. Da lo mismo. Cómo tú actúes en este minuto es también la energía que vas a anclar para los próximos años de tu vida, porque esto es un inicio que va a marcar muchos años. Digamos, veámoslo de alguna manera, que esta es la metáfora que se me ocurrió a mí. Imagínate un clavo, vas a clavar un clavo. Y el clavo hay que clavarlo en esa dirección. ¿Qué es lo que te propone la vida? Oye, clava en esa dirección. Pero tú por tus miedos, tu resistencia, por lo que sea, porque no quieres estar viviendo lo que estás viviendo, o estás en un estado de batalla con la realidad, empiezas a clavarlo en otra dirección. ¿Qué ocurre? Que después, en los próximos años, la vida igual te va a obligar a girar. Pero no es tan fácil cambiar el clavo de dirección si lo empezaste a poner chueco, de cierta manera. Y chueco, ¿qué es chueco? Es desde el ego, no desde el alma. Recuerden que estamos viendo un salto cuántico de conciencia. Entonces necesitamos una nueva conciencia que clave el clavo. Ahora, también hay una buena noticia al respecto de eso. Y también les voy a dar bastante buenas noticias porque se vienen también alineaciones. Estas alineaciones complicadas en realidad son un regalo. Primero quiero decir eso. Y también se vienen buenas noticias astrológicas en medio de esta intensidad energética. ¿Qué es lo importante de entender? Que como esta energía clava el clavo en este periodo, pero después los planetas retrogradan y vuelven a los signos antiguos, nos van a dar la oportunidad de sacar el clavito. Y después en febrero nos van a decir, bueno, ahora vuelve a poner el clavo. El problema es que ya está hecho el agujero, entonces vas a tener que ver si logras con conciencia nuevamente clavarlo en la dirección correcta o te vas a ir en la dirección donde está el agujero del clavo. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo más importante en este periodo? La presencia. Por más que haya caos, por más que haya confusión, por más que haya tristeza, lo importante es el despertar. Hay que estar despierto. Es muy fácil que las situaciones externas nos roben nuestra conciencia. Cuando hay problemas, cuando pasa una dificultad, cuando pasa algo que no quiero, se me activan mis programas automáticos del inconsciente. Se me activan mis mismos miedos, pensamientos, inseguridades, no va a estar bien, o sea, proyecciones de cosas complicadas.
es sumamente importante la presencia y volver a mí y entender que todo lo que está ocurriendo está perfecto aunque no entienda nada. Y está bien que no entiendan nada, porque ¿quién va a entender algo si está pasando puras cosas energéticamente nuevas y diferentes? ¿Me entiendes? Porque desde ahí puedo timonear el barco. Entonces, básicamente, tanta energía transpersonal de cambio, porque Plutón representa la energía de la muerte y la transformación, Urano representa la energía de lo nuevo, lo diferente, lo original, del futuro, y Neptuno implica que se derriten las estructuras, se derriten las formas, llega el caos, la confusión, el desorden antes del orden. Básicamente, tanta energía transpersonal nos está pidiendo ciertas cosas. O me flexibilizo y me permito actuar de formas completamente diferentes a como siempre actúo. Y créanme, ¿qué es lo más radical y lo más loco que podemos hacer? Más allá de tomar decisiones diferentes en el mundo, que son muy bien. Pero ¿qué es lo más loco que puedes hacer? Despertar. Y elegir no actuar como actúas siempre cuando está pasando algo que te complica la vida. O sea, no hay nada más anarquista. No hay nada más revolucionario que hacer eso. Es el acto último. Porque cuando vuelvo a mí, digo, bueno, ¿qué quiero ser yo? Confío, puedo elegir otro, confío en la vida, actúo de otra manera, me proyecto hacia otras líneas de tiempo. Quito la importancia al problema. Sabemos, yo lo he hablado mucho. Entre más importancia le doy a un problema, más me voy a ir a líneas de tiempo donde ese problema exista. Entre más enojado esté con alguien o con una situación, me voy a ir a líneas de tiempo donde eso va a ir creciendo. Por lo tanto, el volver a mí y entender que está todo perfecto, y eso implica muchas veces contener el dolor y la tristeza, no hacerse el tonto, no desconectarse, pero el permitirse eso es el acto más radical que podemos hacer. Y en esa entrada de energía transpersonal, yo empiezo a hacer cambio en mis decisiones, en mi forma de actuar, porque el camino de siempre no funciona. Bueno, si yo me permito hacer eso, esta energía entra con mayor fluidez. Probablemente voy a sentir menos golpes de la realidad. Aunque al mismo tiempo voy a tener que aprender a gestionar todo lo que se me está revolucionando dentro de mí. Porque no es tan fácil incorporar esta energía. Se activan muchos miedos, muchos patrones inconscientes. Por el otro lado, la gente que se resista a esta entrada energética. No quiero soltar el pasado, no quiero soltar una situación, no quiero soltar una persona, sigo atrapada en los mismos miedos a la vida, al merecer, a confiar en mí, sigo atrapado en la victimización típica, en proyectar a otras personas la responsabilidad, sigo atrapado en mi discurso y no quiero salir de ahí. Quiero que entiendan que la energía va a entrar igual y te va a pegar como en las películas. Pu, pa, chu, pa, tru, pra. Te va a agarrar a patadas la energía. Y te va a decir, muévete. Te vamos a tener que quebrar. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, cómo vivas este proceso depende mucho de ti. De que te abras a una nueva forma de pensar. Y el gran cometa, donde Mercurio va a ser uno de los protagonistas entre el 6 y el 16 de julio, va a ser, 16 y 17 de agosto, perdón, va a ser clave. Porque es un regalo para liberarnos de, tomar conciencia y liberarnos de cómo funciona nuestra mente. O sea, es un regalo. Y también el gran cometa, el otro gran cometa, con Marte en la punta, es un regalo para actuar diferente a como siempre lo actuamos. O sea, lo que estoy tratando de decir es que estas alineaciones, si bien pueden ser un poco difíciles, al mismo tiempo son una ayuda energética para actuar de manera diferente. ¿Me entienden? La vida no es mala. La vida está acelerando este proceso, pero nos está tirando salvavidas, nos está tirando ayuda, nos está dando un montón de cosas. Así que vamos a seguir, porque de hecho tengo preparado un montón. Ojo, las esencias florales que estoy preparando para esta primera quincena de agosto, si tú te estás sintiendo sobrepasada por todo esto, con mucho dolor, tristeza, frustración, te sientes agotado, te cuesta el cambio,
te recomiendo que te mandes a hacer esta fórmula de esencias florales. Basta que en la descripción. Es súper importante. También te recuerdo que puedes dejar siempre un like, siempre te lo agradezco, y compartir esto y escribe en los comentarios de Instagram, los comentarios de YouTube, los comentarios de Facebook, yo siempre los leo. Así que me encanta leer lo que ponen, ¿ya? Y 2 avisos sumamente importantes. Les recuerdo que el 30 de agosto comienza el programa El Tercer Ciclo de la Vida, que es un programa para reinventarse y reconectar con tu esencia después de los 50. Cómo poder adaptarme a los cambios que estoy viviendo, ya sea en mi cuerpo físico, en mi realidad, cómo dejar ir mi antiguo yo, mi antigua identidad, quien yo creía ser, cómo conectar con quien realmente soy yo y ver todo el potencial maravilloso que la vida te ofrece en los 50, 60, 70 años. Todo eso lo vamos a trabajar a nivel terapéutico, un equipo terapeuta, con ritos de paso, con meditaciones, con dinámicas terapéuticas. Es un programa hermoso y ya se han ido más de la mitad de los cupos. Y falta todavía un montón. Ojo. Así que, si quieres este programa, si realmente sientes que quieres reinventarte y descubrir quién eres realmente después de los 50, 60, 70 y aprovechar al máximo, y te cuesta dejar todas las partes antiguas, este programa es para ti. ¿Ya? Y también les recuerdo que ya quedan pocos cupos para la formación avanzada. Si quieres estudiar tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclos, septenios, sinastría y carta compuesta, en vivo e indirecto conmigo, resolviendo tus dudas, aprovecha. Porque es su parte a finales de septiembre. Y también se están acabando los cupos. Ya. Yo les comenté que hay gente que está fluyendo más con esta energía y hay gente que está más en resistencia con esta energía. ¿Qué personas pueden estar en mayor resistencia con esta energía? Puede ser personas que estén viviendo tránsitos generacionales importantes, ¿ya? Porque existen los tránsitos generacionales, que eso lo explico en el tercer ciclo de la vida y también en muchos videos de YouTube, que todos nos pasan a la misma edad. Y es re loco porque estar teniendo un tránsito importante generacional, que es un verdadero rito de paso, al mismo tiempo con esto que está ocurriendo en la Tierra, es que realmente no simplemente estás pasando de una etapa a otra de tu vida, sino que la nueva etapa va a ser años luz de diferencia de la otra. ¿Qué personas pueden estar sintiendo esto con mayor intensidad? Personas que tengan entre 28 y 30 años. Personas que tengan entre 38 y 40 años. Personas que tengan entre 42 y 45 años. Personas que tengan 50, 51 años. Personas que tengan 56, 57, 58 años. Personas que tengan 64, 65 años. Personas que tengan 72, 73 y 82 y 86. Estoy hablando de las edades generacionales más críticas. Ojo, los adolescentes también, adolescentes de 14, 15 años están teniendo tránsitos generacionales súper importantes y niñas y niños que tengan 7, 8 años. O sea, quiero que entiendan que si estás en esta edad, estás viviendo una transición muy grande. No son todas las edades, Dije un montón de años, pero no los dije todos. Son los tránsitos, son la edad de tránsitos generacionales. Entonces, pero también, ¿quiénes pueden estar sintiendo esto con mayor intensidad? Obviamente las personas que ya lo he dicho un montón de veces, que tengan planeta o ascendente en los primeros grados de Leo, de Tauro, de Escorpio, de Acuario. Y también las personas que tengan planeta o ascendente en los primeros grados de Aries, de Cáncer, de Libra y Capri. ¿Me entienden? Estos son los grupos que están ahí con toda intensidad. Quiero hablar una cosa acerca de Venezuela, que creo que es muy importante, porque siento que realmente lo que ha ocurrido con la gente de Venezuela es una enseñanza para todas y todos los humanos en este momento. Y escúcheme por qué. Esto es súper importante, esto tiene que ver con los tránsitos. De Venezuela, en los últimos años han salido 7.7 millones de personas. 7.7 millones de personas que han tenido que huir de su país o irse de su país porque la vida que tenían ahí no podía seguir siendo. Ya sea porque situación económica complejísima o por peligro personal. ¿Pero qué tuvieron que hacer estos 7.7 millones de personas? Tuvieron que irse, iniciar algo nuevo, lanzarse una nueva realidad. No es simplemente decir, bueno, me cambio de trabajo. No, esto es un movimiento ariano radical de casa uno. Es que me voy a vivir otra vida. Me tengo que reinventar. Consideremos estos números de personas. 7.7 millones de personas. En Uruguay hay 3,5 millones de personas. En Paraguay hay 6.5 millones de personas.
Esto representa casi el 45% de la población de Chile. O sea, ¿podemos darnos cuenta de la cantidad de gente que se está moviendo? Y esto tiene una importancia porque tiene que ver con los movimientos de Neptuno en Piscis. Cuando está Neptuno en Piscis, que estuvo, ahora va a volver a final de año, implica movimientos masivos de gente. Fíjense que también astrológicamente el reloj astrológico mundial funciona increíble. Desde que se activó la conjunción Saturno-Neptuno, ¿qué ha ido pasando en el mundo? Trabas a los viajes, a la emigración. Nivel lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está empezando a pasar en Europa. O sea, realmente trabas. Se está frenando el movimiento masivo de gente. Y está habiendo mucha resistencia a eso. Todo eso está alineado con la entrada de Saturno-Neptuno en Aries y la conjunción Saturno-Neptuno en Piscis. Tengan claro que este freno a los movimientos masivos va a estar hasta el 2027. Porque recién en el 2027, Saturno con Neptuno sueltan la conjunción y va a ser más fácil moverse. Así que yo sé que si tú estás viendo esto y quieres tener movimiento, puede ser que los tengas, pero quizás recién en el 2027 se suelta la energía. También puede ser antes, tiene que ver con tu carta, con tus tránsitos y un montón de otras cosas más. Ahora volviendo al tema venezolano, ¿por qué lo estoy marcando en este video que es muy importante para todos nosotros? Porque yo no creo que las cosas pasen porque sí. No pasan las cosas porque sí. Imagínense 7.7 millones repartidos por toda Latinoamérica. Significa que hay algo de Venezuela, de la cultura venezolana, que se tiene que esparcir por todos lados. Obviamente hay gente que va a decir que hay cosas malas. Sí, todo tiene su luz y la oscuridad, pero también hay muchas cosas buenas. ¿Me entienden? Entonces, primero, quizás hay un aprendizaje que nos quieren decir. Un aprendizaje sociológico, político, de lo que ocurre cuando se produce una dictadura, etcétera, que deberíamos aprender. Deberíamos aprender. Da lo mismo si son dictaduras de izquierda a derecha, deberíamos aprenderlo. Pero también yo creo que hay algo más importante. Su experiencia mega ariana de lanzarse a lo desconocido. Yo creo que en nuestro día a día, en nuestro automatismo inconsciente, no nos damos cuenta de cómo esta gente lo ha dejado todo. Todo. Lo que para muchos de nosotros sería algo absolutamente terrible, que no quisiéramos vivir, lo están viviendo, están iniciando, están emprendiendo. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Porque de manera más suave, para todos nosotros, este año y el próximo año, es algo que tenemos que vivir. Implica a dejar atrás el antiguo yo, la antigua vida, la antigua identidad. Entonces, yo te invito que si tienes gente de Venezuela, hables con ellos, escúchalos. O sea, tienen un montón que enseñarnos realmente. Porque ellos se lanzaron, ¿me entienden? Obligados a un cambio. Así como están pasando, así como nos están obligando todo a un cambio. ¿Qué quiero tratar de decirles? Que tienen experiencia en esto. Tienen experiencia. Entonces, escucha. Que te digan qué se siente, el miedo que tuvieron que enfrentar, porque estamos todos aprendiendo a iniciar algo. ¿Me siguen? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora quiero hablar otro tema, ¿ya? Otro tema. La importancia de desilusionarte en este momento de tu vida. El desilusionarte es muy importante. Y tú vas a decir, pero ¿cómo el desilusionarme va a ser importante? Hay una conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Lo que podemos sentir con una conjunción Saturno-Neptuno en Aries es desilusión, decepción. Un sueño, algo que creía que iba a ser, algo que creía que estaba en mi vida que no es, o algo que creía que yo iba a actuar y no es. ¿Me entiendes? Y es muy bueno desilusionarte, porque desilusionarte implica despertar también. Despertar de algo que no era. O algo que fue pero no era como tú creías que era. O algo que fue pero que ya no es. ¿Me entienden? Es normal que te estés desilusionando con respecto a algo. Y en esa desilusión podemos sentir resentimiento, victimización, victimizarnos. ¿Por qué? Enojo. Y también con los tránsitos que están ocurriendo con Plutón, mucha proyección de rabia y de culpa al otro. Culpar a otra persona, culpar a una autoridad, culpar a una empresa, culpar a alguien. Culpar a otra persona con mucha rabia y resentimiento hacia los otros.
¿Y qué es importante? ¿Por qué esta desilusión es tan importante? Porque es parte del proceso de tomar conciencia. Si te estás entrando en cualquiera de estas energías de resentimiento, de victimización, de proyección, de culpar a otro, de todo eso, es normal. Somos seres humanos. Pero ¿qué fue lo que partí diciendo yo en este video? Que la conciencia presente, el estar presente, el despertar es lo más importante. Entonces, mi invitación es que si estás cayendo mucho en esta energía, se te activa una alarma y digas, espérate, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y aquí la clave de la toma de conciencia para poder moverte en líneas de tiempo es la responsabilidad personal. Cómo yo, a través de mis decisiones y mis acciones, llegué a la vida que tuve o a las situaciones que estoy viviendo. Porque yo he tenido decisiones, yo he elegido ciertas cosas. Nadie llegó con una pistola, a menos que haya sido secuestrado y te hayan puesto una pistola acá y te hayan obligado a moverte, no sé, los últimos años, ¿me entiendes? Pero normalmente eso no pasa. Por lo tanto, ¿cómo tú, a través de tus decisiones y tus acciones? ¿Por qué? Por miedo al abandono, por miedo al rechazo, por sentir que no te podías sostener por ti misma, le diste poder a otra persona, a ti mismo, por sentirte poderosa, por control, por miedo al fracaso, no tengo idea. Pero ahí está el cambio de conciencia actual. Esto es lo que estoy tratando de decir como para aprovechar esta oportunidad energética, porque es una verdadera oportunidad energética lo que está ocurriendo. Mientras culpe, porque los tránsitos, como los cometas, tienen que ver mucho con oposiciones y puede haber mucha tendencia a culpar hacia afuera. Entonces, me quito poder. Y también, sobre todo, esto se lo quiero decir a mucha gente, porque me escribo, los leo, que está en resistencia, que está en dolor, que no se siente perdida, que se siente confundida, que tiene mucha tristeza, que no está bien en este minuto. Mi pregunta también para ti sería ¿por qué eliges esto? ¿Por qué eliges esto? Porque todos elegimos lo que está ocurriendo en cierto nivel. Lo digo de otra manera. ¿Qué en mí está atrapado o apegado al drama, al sufrimiento y el conflicto? ¿Qué en mí? ¿Qué de mi antiguo yo? ¿Qué pasa si realmente desaparecieran los problemas? ¿Lo podría sostener? ¿Sería capaz de merecerlo? Estoy adicto. O sea, por eso te voy a decir, desde ese tipo de preguntas presentes, ese tipo de preguntas. Y aquí es donde viene la aceleración del ego. No, es que yo quiero arreglar lo externo. Mira. Se lo he dicho, llevo diciéndolo hace como un mes. Más importantes que los cambios en lo externo son los cambios internos. No te preocupes por tratar de resolver los problemas ahora. Y ojo, voy a hablar de los cometas. Va a haber cometas que te van a ayudar a hacer cosas prácticas en la realidad. Pero insisto, más que tratar de arreglar eso, de verdad, más que tratar de arreglar eso, el movimiento más importante está dentro de ti en este minuto y tomar este tipo de conciencia y hacer ese tipo de movimiento interno. Porque estos cometas donde Marte, Urano y Plutón están haciendo un gran trígono en este momento. Esto es un movimiento de aceleración de la realidad enorme. ¿Qué nos están dando en este minuto? ¿Cuáles son los regalos de la vida? Nuevas posibilidades y caminos que nunca soñamos. O sea, las posibilidades de líneas de tiempo o de caminos en tu vida se están abriendo a lugares donde ni en los más locos de tus sueños tú habrías creído que existían la posibilidad de eso. Entonces, te da la posibilidad que te abras de que ocurran cosas como nunca pensaste que podían ocurrir, nuevas formas. Te está abriendo a que te está quebrando la mente. Pensar de manera diferente. La vida te está pidiendo también, no fuerces, no trates de controlar. Insisto, ya les dije hace un rato, Urano, Neptuno, Plutón. No trates de controlar tu realidad. Tú alíñate con lo que quieres vivir,
conéctate con el presente y permita que la vida te ayude, que te traiga posibilidades. Si sigo pensando como siempre lo pienso, desde mis problemas y mis miedos, no me abro las nuevas posibilidades. Está la energía de manifestación así. Ya de hace mucho tiempo que está así, pero ahora está mega, hiper así. Entonces hagan pruebas de manifestación. Hagan pruebas en vez de andar en un conflicto dándole importancia a algo. Confíen, alínense con lo que les gustaría realmente vivir. Esto es, como en Transurfing lo explican súper bien. Miren, les doy un ejemplo concreto que a mí me ha servido un montón. No sé si lo dije en otro video, ya ni me acuerdo ya. Pero llegan a un estacionamiento, están en un auto y llegan a un estacionamiento. Y hay dos formas de actuar. Decir, no, está lleno el estacionamiento. Tú dices, no, está lleno el estacionamiento. Cagué, no voy a... Quizás cuánto rato voy a tener que dar vuelta, dónde me voy a estacionar. Y entraste en el miedo y en la resistencia. Y probablemente no vas a encontrar ningún lugar para estacionarte. O llegas al estacionamiento y tú sabes con total convicción de que hay un estacionamiento. No tienes idea dónde está, no lo puedes forzar, no lo puedes controlar, pero sabes que hay algo, que va a haber uno. Y tú desde esa convicción total te encuentras. Es eso lo que estoy tratando de decir. Que insisto, en los libros de Transurfing lo explican súper bien. No, cuando estés en el drama, en el conflicto, no suelta y confía que se va a solucionar. No trates de controlar. Confía que se va a solucionar y deja que la vida te lo proponga. Pero si yo siento que no puedo, que no me lo merezco, entonces lo que hay que hacer es transformarme internamente. ¿Ya? Entonces, claves, proactividad y presencia. Darme cuenta de qué realmente me está frenando. Porque yo culpo a la vida que me frena, pero ¿qué me está frenando a mí? Y también si están viviendo procesos de dolor muy grandes, duelo, chicos, chicas, duelo. Dense cuenta como de repente, por no querer aceptar el dolor del duelo, de la experiencia antigua, nos enojamos y culpamos a otras personas. O sea, hay mucho dolor ahí. Ahora, hablemos o nos victimizamos o nos deprimimos. Entonces, ahora voy a entrar a hablar de los dos cometas para ir cerrando este video. Que tengo que ir a dar clases, de hecho, ahora en un rato más. Dos cometas. El primer cometa está activo desde el 26 de julio al 25 de agosto. Ojo, la temporada de cometas sigue hasta mediados de octubre. O sea, esto es como la temporada de huracanes, ¿me entienden? Temporada de cometas. Pero estos cometas no son tan destructivos. Son muy poderosos y nos van a movilizar un montón y son oportunidad. Y el otro cometa está desde el 6 y 16 de agosto. Voy a hablar del primer cometa, el que tiene a Marte como protagonista. Marte es el protagonista de este cometa. Y los consejos van a ir siendo específicos dependiendo de ciertas fechas. Desde el día 26 de julio al 6 de agosto, Marte está en Virgo. Por lo tanto, los consejos son los siguientes. No fuerces ni aceleres los cambios. Para, detente, respira y trata de hacer lo más práctico y realista. No trates de resolver una situación en su globalidad, sino que atente a qué es lo más urgente que resolver. Pequeños cambios prácticos en tu vida o en situaciones, pequeños arreglos, pueden tener un efecto muy grande, mucho mayor que tratar de arreglarlo todo. Y también, ante lo que se te viene en los próximos meses, trata de hacer una planificación estratégica. En la medida de lo posible, entendiendo que se vienen muchos cambios, pero trata de ser súper inteligente, práctico, racional. Entendiendo que la energía está un poco, no está tan fluida, entonces yo cómo me organizo en esta situación. El camino te va a ir transformando a ti. Y si tú te sintonizas con esta energía de Marte en Virgo, Urano y Plutón te van a dar todas las ayuditas, toda la genialidad, todas las ocurrencias y las oportunidades te van a llegar para ir ordenando la energía del camino. Ahora, desde el 6 de agosto hasta el 26 de agosto, Marte pasa a Libra. Entonces, cambia un poco la energía. ¿Qué es lo que nos ofrece Marte en Libra? Mucho desapego y objetividad
porque también está Urano en Géminis, está Plutón en Acuario, en el trígono de aire en ese minuto, en un cometa. Básicamente una objetividad total y una capacidad de mirar las situaciones, que es lo que necesitamos. Siempre estamos así, absortos, metidos en nuestros dramas y nuestras historias, y nos cuesta que surja el observador. Este gran trígono en aire, desde el 6 de agosto, te da la posibilidad de que surja el observador. Ojo, también el gran trígono de aire puede hacer que la mente se descontrole. Por eso es tan importante meditar y estar presente. Porque si vuelve a ti, la energía te dice, observa la situación. ¿Qué es lo que nos dice Marte en Libra? Que las decisiones que tomes, que no solamente te beneficien a ti, sino que ponte en el lugar de la otra persona. Llega a acuerdos que beneficien a ambas partes. Sé justo en tus acciones. No seas egoísta, no seas individualista. ¿Cómo puedes lograr llegar a acuerdos? Marte en Libra nos habla de mucho diálogo en los vínculos, de mucho diálogo en las relaciones, de mucho aprender a escuchar y compartir con otras personas. ¿Me entiendes? Y nos da la posibilidad de ser súper elegantes. Hay que tomar decisiones drásticas sí, pero al estar Marte en Libra, apoyado por Urano y Plutón, puedo tomar decisiones muy drásticas, pero puedo ser de manera un poco más conciliadora, un poquito más armónica. ¿Me entiendes? Obviamente también lo malo de tanto aire es que de repente, como me puedo desconectar del cuerpo y me voy mucho en la mente, tengo miedo de equivocarme. Entonces puedo entrar en dudas, sintiendo que la vida me fuerza a actuar. Volvemos al punto. Vuelve a ti. Céntrate en ti. Activa alarmas. Miedomómetro, rabiamómetro, frustramómetro, victimómetro, culpamómetro, mentemómetro. Actívate, activa alarmas en ti. Ya me estoy mucho para acá. Vuelvo. Me está tomando el programa antiguo. Me está volviendo. Vuelvo en mí. Y quiero hablar del último, la última alineación, pero no porque sea la última la menos importante, porque quizás de las más importantes que no he dicho nada. Del segundo cometa. Que insisto, el segundo cometa está activo desde el 6 al 16 de agosto y tiene a Plutón y a Mercurio como protagonista. En Los Cuatro Cuerdos, ese libro que me imagino que todo el mundo ha leído, si no lo han leído, léanlo, especialmente ahora. El cuarto cuerdo es la impecabilidad con las palabras. Este cometa lo que nos va a ayudar es a que justamente tengamos una maestría de comunicación, una maestría con nuestras palabras y una maestría del pensamiento. Es una alineación alquímica para transformar nuestra forma de pensar. ¿Cómo la vida nos ayuda a tener una maestría? Nos lo pone en el frente lo que tenemos que mirar y resolver. Por lo tanto, ¿qué es lo que te va a poner al frente la vida con este cometa? Tus pensamientos autocríticos, tus pensamientos castigadores, tu pesimismo ante la realidad, tus juicios hacia ti y hacia los demás, cómo enjuicias, cómo criticas, cómo destruyes, cómo proyectas lo bueno y lo malo. Se va a mostrar, porque obviamente te están diciendo, míralo, no lo puedes, o sea, ¿cómo puedes soltar algo si no lo ves? ¿Me entiendes? Tú tienes la culpa, quiero ganar la batalla, quiero imponerte mi punto, quiero imponerte mi verdad. A Elsa Farrú la escuché hablando el otro día algo que me resuena mucho con porque Mercurio está en Leo, va a estar retrógrado, después va a estar directo. Esta alineación lo que está pidiendo es no que ganes e impongas tu punto, es que te permitas hablar tu verdad. Es una alineación que te pide, por favor, habla desde el corazón. ¿Qué no has dicho? ¿Qué no has expresado? Escríbelo en cartas, trata de comunicarlo con otras personas, ¿me entiendes? O sea, se está dando una oportunidad también para limpiar el quinto chakra de muchas cosas que están guardadas y atascadas. Comunicar y expresar algo y también permitirte ser honesto contigo misma, escucharte. Mercurio retrógrado, escúchate. ¿Qué es lo que realmente eres? ¿Qué realmente quieres?
Y no trates de convencer a los demás, sino coherencia y honestidad con quién tú eres. Hablar desde el corazón. En la medida que tú te empiezas a dar cuenta de mi forma habitual de pensar y hablar, poco armoniosa, o poco destructiva, que todos los humanos tenemos, y empiezo a escuchar realmente lo que yo realmente quiero decir, lo que realmente quiero hablar, empieza a haber una transmutación alquímica en mi forma de mi mente de comunicar. Y se produce la oportunidad de darte cuenta de dos cosas, del tremendo poder de tu palabra y tu mente. Como también cuando estás en la crítica y en el juicio, atrae justamente lo que más estás enjuiciando y criticando. Y se van a ir transmutando estos patrones mentales. Así que eso, mi gente. Espero que este video, esta guía astrológica les haya servido con los tránsitos. Recuerden, están las esencias florales de la primera quincena de agosto. Son super power, súper importantes. Se las recomiendo mucho. ¿Ya? Y así vamos terminando este video. Si llegaste hasta el final, escríbeme, llegué hasta el final. Y te voy a leer, ¿ya? Y deja un like y comparte. Y ya sabes, si te gustan mis videos, en YouTube tengo videos, muchos videos gratuitos para que puedas ver y disfrutar. ¿Ya? Gente querida. Y nos vemos en el tercer, si tienes más de 50, nos vemos en el tercer ciclo de la vida. Que te va a ayudar, pero un montón. O sea, no sabes con el amor que estamos armando este programa. O sea, es un equipo que realmente queremos que esto te ayude mucho. Un besito grande. Se me cuidan todos, que estén muy bien. Chau, chau.